Ahí estamos ya. La razón por la que aún mandamos nuestra intro cuando estamos ¿cómo se llama? En Facebook Live, hermanos, es porque, como ustedes saben, estos sermones quedan grabados y se suben a nuestros canales de YouTube. Entonces, esta es la razón por la que tenemos que poner nuestra intro, porque eso queda ya de una vez grabado y de una vez se queda subiendo al canal una vez que nos retiramos después de que terminan nuestros servicios. Así que gracias por su paciencia. Vamos a continuar entonces, hermanos, en la predicación que hemos estado por los últimos ya 4 meses, gracias al Señor, y es el libro de Romanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. Ahí nos reportan el audio, por favor, hermanos que están en media, que los hermanos que están conectados nos reporten cómo está todo. Romanos capítulo 6, verso 15 al 23 dice: ¿qué pues? Puestos en pie, hermanos, gracias. Dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice: tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Oramos. Padre, gracias te damos por este privilegio tan hermoso que nos permites de seguir predicando el Evangelio, seguir escudriñando las Escrituras, Señor, en esta mañana. Y te doy gracias por las personas que están conectados en sus casas o en cualquier lugar donde se encuentren en este momento, y que cada uno de ellos pueda disponer su corazón para atender a tu palabra, para atender el consejo que tú tienes para nosotros el día de hoy por medio de esta porción que vamos a estudiar. Que sigamos siendo edificados, Padre, y bendecidos con entendimiento de ella, pero también con obediencia, Padre, hacia ella. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, continuamos con Romanos. Esa es nuestra serie en turno. Y el tema el día de hoy es Romanos parte 17. Ese es nuestro tema. Es una serie muy importante para nuestra iglesia. De hecho, quiero decirles que una de las razones por las que no habíamos visto Romanos antes como iglesia es porque, no sé si han ido poniendo atención, pero es un gran desafío explicar estos pasajes. Es un desafío enorme explicar estos pasajes. Estos 9 versículos que acabo de leer ahorita, tú los puedes leer y releer, y mientras no te detengas palabra por palabra, sigues prácticamente sin entenderlo. Es una epístola bien teológicamente muy profunda. Y entonces ahora que por la gracia de Dios pues ya llegamos a esta oportunidad de predicar Romanos, pues estamos agradecidos con Dios porque no lo hemos interrumpido a pesar de la pandemia en la que estamos y con la cual pues poco a poco iremos saliendo con la ayuda del Señor. Este libro, el tema en general es la justificación solo por la gracia de Dios. Ese es el tema general. Y la gracia de Dios es un tema muy mal comprendido por muchas personas. Hay 2 extremos que deben evitarse con respecto al tema de la gracia.
Y el primer extremo es el legalismo, que a veces por medio de las obras humanas tiende a anular la gracia de Dios. El otro extremo es el libertinaje, porque muchas veces corrompe o pretende corromper la gracia, prácticamente enseñando que si eres salvo por gracia, entonces puedes hacer lo que quieras. Y eso es lo que seguiremos, ese punto es lo que seguiremos desarrollando el día de hoy, porque eso es lo que Pablo se ha dedicado prácticamente a refutar en todo este capítulo 6 de Romanos. Hoy lo vamos a terminar ya. El capítulo 6 prácticamente hemos visto en este capítulo que el tema es, en términos generales, que el creyente está muerto al pecado, que el día que nació de nuevo, el viejo hombre murió, es decir, el pecado perdió dos cosas sobre esta persona. Número uno, su poder, y número dos, la paga del pecado ya no opera sobre el creyente. Y por lo tanto ahora el pecado ya no reina en el cuerpo mortal de este cristiano, sino que ahora este cristiano vive en una constante santificación. Va avanzando hacia una santificación teniendo como modelo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el varón perfecto. ¿Por qué es tan importante este tema del pecado? Ya son 3 sermones en Romanos capítulo 6 en que hemos estado hablando del pecado. Y seguiremos, porque de hecho estos 3 capítulos, 6, 7 y 8, están relacionados. Y el apóstol Pablo sigue en el capítulo 7 y el capítulo 8 profundizando y explicándonos más el tema del pecado. De la misma forma que el capítulo 9, 10 y 11 también están conectados, en donde habla todo lo que tiene que ver con el papel que Israel ahora juega en estos tiempos. Y ¿por qué? ¿Por qué es tan importante el tema del pecado? Bueno, el pecado es el poder más destructor, debilitante y degenerativo que existe en este mundo. Es peor que el coronavirus, el pecado, peor. De hecho, nosotros ahora estamos en un periodo de pandemia y obviamente esto ha generado mucho temor en la humanidad. Pero realmente el mundo desde los tiempos de Adán ha estado en pandemia de muerte. Toda la vida el mundo ha estado bajo esta pandemia. La muerte es una pandemia universal, constante, y la muerte seguirá cuando todo esto pase y todo este caos y todo este miedo del coronavirus pase y las cosas vuelvan a la normalidad. La pandemia de la muerte seguirá operando. ¿Okay? De hecho, en el año 2019 murieron 80,000 personas solo aquí en Estados Unidos por gripa, por el flu. 5,000 personas aproximadamente mueren todos los días en accidentes de tránsito. O sea, la pandemia de la muerte continuará. Personas seguirán muriendo este año 2020, millones y millones de personas morirán, aunque esto del coronavirus ya haya pasado. Y así de grave es el pecado, porque ¿por qué vino la muerte? Ya lo estudiamos. La paga del pecado es muerte y hoy lo vamos a seguir analizando. Entonces el pecado es algo que daña la creación entera y por eso es que esta doctrina es tan importante. De hecho, la doctrina de la salvación y la doctrina del pecado son 2 cosas que no se pueden separar y que se tienen que estudiar a fondo. Mire lo que dice Romanos 8:22. Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, este verso habla prácticamente de que vivimos en un mundo roto a causa del pecado. Vivimos en un mundo enfermo, un mundo que está constantemente gimiendo, constantemente en dolor, dice como dolores, dice de parto. Y precisamente esto se debe a que vivimos en un mundo que es afectado por el pecado. La Biblia caracteriza o personifica al pecado de varias maneras. Por ejemplo, la Biblia se refiere al pecado como algo que envilece o contamina al alma. Algo así como
cuando un metal sufre corrosión, es expuesto a los elementos y pierde su belleza, pierde su consistencia, pierde su originalidad. ¿Por qué? Porque los agentes externos comienzan a surtir un efecto de corrosión y de deterioro, y más o menos esa es la ilustración. Yo soy mexicano. México es uno de los países más contaminados del mundo, y más o menos la ilustración es esta, que así como un cielo hermoso puede ser lleno de humo, de smog, decimos allá en mi país, en México, por la contaminación, de la misma forma todo lo que es hermoso en esta vida es corrompido y es contaminado, es envilecido por el pecado. No vivimos en un mundo perfecto. El pecado es llamado en la Biblia también en un pasaje trapo asqueroso. Aquí no estamos hablando de aquellas obras que el hombre cree que son justas, porque la Biblia habla de los trapos de inmundicia, ese es otro pasaje. La Biblia, cuando habla de trapos de inmundicia, se refiere a las obras buenas que el hombre pretende hacer para autojustificarse. Entonces, imagínese, piensa en esta imagen. Si aún las obras buenas delante de Dios son como trapos de inmundicia cuando el hombre quiere usar esas buenas obras para autojustificarse, ¿cuánto más asqueroso es este trapo entonces del pecado? Que la Biblia lo llama así, trapo asqueroso. Es comparado también en la Biblia el pecado con veneno de serpientes o ponzoña de áspides. Una vez estaba yo mirando un documental acerca de las serpientes más venenosas del mundo, y hay un tipo de serpiente que ahorita escapa a mi memoria el nombre, parece que es la mamba negra, y es una serpiente tan venenosa que cuando muerde en un lugar, la parte que fue mordida se pudre. O sea, esa parte comienza un proceso degenerativo celular en donde llega en pocas horas a podrirse y prácticamente se tiene que cortar ese pedazo de carne. Entonces, más o menos así es el pecado también. Es como un veneno mortal que contamina y pudre y mata la vida, ¿verdad?, de las personas. Es como una enfermedad prácticamente incurable que conforme pasa el tiempo, en lugar de irse curando, se va empeorando. El pecado es personificado en la Biblia también como un rebelde e ingrato que ignora y pisotea la palabra de Dios. El pecado hace que el pecador disfrute de todas las bendiciones de Dios, como el oxígeno, un nuevo día, la vida, pero que no le dé la gloria a Dios ni las gracias a Dios por esas bendiciones. El pecado es prácticamente un mal incurable y no puede ser curado por medios o esfuerzos humanos. Si un hombre quisiera deshacerse del pecado por sus propios medios, jamás podría hacerlo. La gente se puede volver más moral, eso sí es cierto. Hay personas que se pueden proponer a sí mismas hacerse más morales y decir, no, yo quiero ser una persona más moral, pero eso no significa que sea menos pecador. Porque en la Biblia tenemos un pasaje que nos enseña que de la misma forma que un leopardo no se puede quitar sus propias manchas, de la misma forma el hombre no se puede quitar su propio pecado. Usted dice, pero yo he visto a gente arrepentida, llorando, muy triste por alguna falla, algún error que haya cometido. Bueno, en la Biblia nos enseña que las lágrimas no lavan el pecado. Una persona puede llorar un río, puede inundar un lago de lágrimas de arrepentimiento o de remordimiento porque hizo algo malo y se siente mal moralmente por lo que hizo, pero ese millón de lágrimas no lava ni un solo pecado por muy pequeño que sea. La Biblia nos enseña a nosotros que lo único que lava el pecado de los pecadores es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, que habla, y cuando hablamos de sangre estamos hablando de su vida, su muerte, su resurrección, no literalmente del elemento de la sangre, de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos y el plasma y el agua que contiene, no, sino siempre que la Biblia nos habla de la muerte de Cristo, nos está hablando de una forma metafórica de su sangre, nos está hablando de su muerte, con la cual Él nos redimió. Entonces, el pecado, y todo esto, mire, es nuestra introducción para entrar al tema. El pecado es algo que es un engaño mortal. Es prácticamente, le promete al hombre, le promete a la persona bien, pero en realidad le hace mal.
Hay una ilustración que nos podría ayudar a entender esto. Se cuenta que en la época de la guerra civil, cuando los ejércitos del Estado de la Unión que pretendían emancipar a los esclavos negros aquí en Estados Unidos, muchos amos blancos armaron a sus esclavos negros, para pelear contra el ejército de la Unión. O sea, los mismos esclavos estaban peleando contra el ejército que lo único que pretendía era liberarlos a ellos. Esta es una ilustración de cómo muchas veces hay personas, estos esclavos prefirieron, obviamente por la ignorancia y por la manipulación de los amos, prefirieron pelear hombro a hombro con sus amos en contra de quien pretendía liberarlos, que más bien pelear en contra de sus amos que los tenían pues esclavizados. Y esto tiene una aplicación en las personas, en la gente del mundo, porque mucha gente prefiere pelear hombro a hombro con el pecado en contra de Cristo, que lo único que pretende pues es, ¿verdad?, liberar a las personas por medio del Evangelio. La buena noticia es que el mal más grande que existe en el mundo y que es el pecado tiene cura. Esa es la buena noticia. Dios nos dio a nosotros los seres humanos un regalo precioso. Ese regalo es su Hijo Jesucristo y prácticamente es algo tan maravilloso en lo cual a continuación en este pasaje el apóstol Pablo centra su atención y eso es lo que vamos a desarrollar ahora en el verso 15, Romanos 6:15. Dice así, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, contesta el apóstol Pablo inmediatamente en el mismo versículo. Esta frase, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, los enemigos, los adversarios de Pablo la entendían así. Cuando Pablo usaba esta frase, en Romanos esta frase es usada varias veces, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Los adversarios de Pablo entendían que esta frase era equivalente a quedar libre de toda restricción moral. Ellos decían, si Pablo enseña que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces puedo adulterar, puedo matar, puedo robar, porque no estoy bajo la ley. Y ese era el mal entendimiento que estas personas tenían. Siempre que el apóstol Pablo enseñaba que la salvación se obtenía por gracia, la siguiente pregunta inmediata era, ok, si la obtengo por gracia, ¿cómo la retengo? Diciendo, ok, la obtengo por gracia, la retengo por obras, y la respuesta en el Evangelio es no, la salvación la obtienes por gracia y se retiene por gracia. Y entonces esto lleva a las personas a saltar a la conclusión, ok, si la retengo por gracia, ya no por obras, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Y ¿significa esto que un cristiano nacido de nuevo entonces pueda vivir como él quiere? No, ¿por qué? Porque nosotros pasamos por un proceso de regeneración. Cuando nosotros nacimos de nuevo fuimos regenerados y en la regeneración hemos ido aprendiendo que lo que pasó fue que el viejo hombre murió y Dios nos hizo a nosotros una nueva criatura. Y ahora el anhelo en una persona nacida de nuevo que ya no vive conforme al pecado, dice ya no permanece en el pecado. ¿Cuál es el anhelo? La santificación. Note que no es la moralidad, o sea, la moralidad es buena, la ética, los principios morales son buenos, pero el evangelio no es eso, el evangelio no es mera moralidad o mera ética, el evangelio es santificación. ¿Y qué produce automáticamente la santificación? Una buena moral, como resultado automático de nosotros buscar nuestra santificación. En los tiempos en que Pablo escribe esto, los judíos legalistas entienden que la única forma de ser salvo es obedeciendo la ley. Y entendían que Pablo con esta frase, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, estaba extendiéndole licencias para pecar a las personas. Lo acusaban entonces de permitir el pecado en el nombre de la gracia de Dios. Por una mala comprensión, dijimos al principio, de la gracia. Entonces siempre ha sido atacada la gracia por los legalistas. Ya Pablo ha derribado este argumento en la epístola. Los que tienen buena memoria se deben de acordar que esta no es la primera vez que hemos abordado este argumento, ya lo vimos antes. Pero al parecer era algo tan recurrente en los adversarios de Pablo que Pablo vuelve a abordarlo y a tratar de refutarlo una vez más. Entonces,
¿Qué enseña Romanos? Romanos enseña que la salvación es por gracia. Y esta gracia obra únicamente a través de la fe del hombre, aparte de cualquier otra obra. Eso es lo que prácticamente enseña. Ahí está la respuesta. En ninguna manera. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la gracia? Bajo la ley, perdón, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Si usted rastrea esta expresión en ninguna manera en Romanos, Pablo la usa varias veces. Y es la expresión negativa en el griego más enérgica para decir no. No y 1000 veces no. La mera sugerencia, escuche, esto yo creo que le va a ayudar a usted. La mera sugerencia de que la gracia es una licencia para pecar es una contradicción. ¿Por qué? Porque la gracia tiene la intención original de venir a librar a la persona del pecado. Es una contradicción que alguien abuse de la gracia para pecar cuando el propósito original de la gracia es esa, librar a la persona del pecado. La gracia de Dios no solo justifica a la persona, sino que también transforma a la persona. Eso es lo que las personas a veces no entienden. Soy salvo por gracia, puedo hacer lo que quiera. No, porque la gracia también implica una transformación espiritual y como resultado, moral. Es un cambio que comienza desde dentro del corazón y se va reflejando en toda la demás conducta de nosotros. Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea a la obediencia para justicia? Y aquí es donde el apóstol Pablo aborda un tema bien interesante y espero que no les cause confusión. Voy a tratar de ser claro, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo en este verso es que cuando el creyente nace de nuevo, ahora tiene dos opciones. Y aquí es donde quiero que pongan atención, porque las dos opciones son el pecado y Cristo. Y alguien que no entiende la gracia o cree en el perfeccionismo es una herejía que la semana pasada, el que no lo haya visto lo puede ver, la semana pasada echamos por tierra esa herejía del perfeccionismo, porque quien entiende que un cristiano nacido de nuevo nunca vuelve a pecar, no va a estar a favor de esta declaración, que el cristiano cuando nace de nuevo tiene dos opciones, o el pecado o Cristo. ¿Y qué es lo que ahora entonces vamos a observar? Vamos a observar el patrón de vida de una persona para ver quién es su verdadero amo y Señor. Esto habla prácticamente de que cuando una persona profesa ser cristiano, ahora hay que observar su patrón de vida, porque su patrón de vida va a revelar realmente si es cristiano nacido de nuevo o no. ¿A qué me refiero que cuando una persona nace de nuevo tiene dos opciones, el pecado o Cristo? Entiéndalo de esta manera. Antes de ser cristiano, la persona tenía solamente una opción. ¿Cuál? El pecado. ¿Por qué? Porque era esclavo del pecado y no podía servir a Dios de ninguna manera. Porque no se puede agradar a Dios aparte de la verdadera fe en Jesucristo. Entonces, esto habla de que cómo responde habitualmente un profesante del cristianismo a estas dos opciones determina verdaderamente si es cristiano o no. Entonces habla prácticamente de observar el patrón de conducta de un profesante. No hay un terreno neutral, no existe un terreno neutral. O se está en el grupo de los que son esclavos de Cristo y por lo tanto ya no se deleitan en el pecado, o se está en el grupo de los que son esclavos del pecado. Hay dos familias prácticamente. El apóstol Juan en sus epístolas divide el mundo en dos familias, los que son los hijos de Dios y los que son los hijos del diablo. Matthew Henry dijo algo así, dijo: si queremos saber a cuál de estas dos familias pertenecemos, debemos indagar a cuál de estos dos amos rendimos nuestra obediencia. Hay dos amos ahí. Ya el cristiano nacido de nuevo ya no es esclavo forzosamente del pecado, por la simple razón que hemos aprendido que el pecado perdió su poder. Ya no tiene poder. Pero el cristiano puede pecar eventualmente. Ya no peca habitualmente, pero ocasionalmente.
Entonces tú observas el patrón de conducta de una persona y si su patrón de conducta es que constantemente está rindiendo su vida, como dice Matthew Henry, más al pecado, entonces nosotros podemos deducir que realmente no hubo una regeneración, no hubo una conversión. El pastor Paul Washer dice así, dice, deja de decir con tus labios, yo amo a Dios con todo mi corazón, si tus actos dicen lo contrario. Porque somos rápidos para decir con nuestros labios, yo amo a Dios. ¿Y cómo lo amas? Con todo mi corazón. Sí, pero ahora Romanos nos enseña aquí que hay que observar un patrón de conducta para ver a cuál de estas dos opciones tú te rindes más. Quiero que quede claro esto de que el cristiano nacido de nuevo ahora tiene estas dos opciones, pero no es que esas dos opciones son 50 y 50. Nuestra fidelidad máxima como hijos de Dios es ¿a quién? A Cristo. Y el pecado solo sigue ahí porque hay un residuo en el cuerpo que vamos a ver adelante, pero no es nuestro amo, no es nuestro Señor. Ahora, entonces solamente hay dos amos y hay que observar el patrón de conducta de las personas. Y personas podrían argumentar lo siguiente, yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo no practico el judeocristianismo introdujo estos dos conceptos, el concepto de Dios y el concepto de pecado, yo no soy esclavo ni de uno ni del otro, no. La Biblia dice que o eres esclavo de uno o eres esclavo del otro. Y la mera declaración de decir yo no creo en Dios, ni creo en estos conceptos, arroja y saca luz que estas personas en realidad son esclavos ¿de quién? Del pecado. Del pecado. Esta noción popular, no sé si ustedes la han oído, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Eso es falso. Eso no es cierto. Esta fue precisamente la mentira, la primera mentira que dijo Satanás fue esa a Adán. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. Tú puedes tomar tus decisiones, no tienes por qué someterte a Dios y a su palabra. ¿A qué llevó Satanás a Adán a tentarlo? Lo quiso hacer autónomo, independiente, libre. Prácticamente le dijo, sé libre para hacer tu voluntad. Mucha gente entiende que cuando tú eres cristiano, perdiste completamente tu libertad, ¿verdad? ¿Sí o no? Mucha gente les hablas de Cristo, del Evangelio. No, yo amo mi libertad como para ser cristiano. No, es una falsa libertad. El que no está en Cristo está como esclavo del pecado. La verdadera libertad es estar en Cristo, porque ahí es donde nosotros tenemos libertad para servir a Dios, ¿sí? Y el pecado ya perdió su poder sobre nosotros. Antes, ¿cuál era la única libertad que teníamos antes de ser esclavos de Cristo? Bueno, la esclavitud del pecado. Vamos a hablar un poco más de eso más adelante conforme avancemos. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo? Prácticamente, fíjese que esta frase de saca el campeón que hay en ti, fue el primero que se la dijo fue el diablo a Adán. Saca el campeón que hay en ti. Hey, ¿Dios dijo eso? No, hombre, si tú puedes llegar a ser como Dios. Tú puedes ser la mejor versión de ti mismo si tú haces tu voluntad. ¿Ok? Y ahí vinieron todos los problemas. Resultó ser un engaño genial. ¿Sabe por qué? Porque le prometió libertad e independencia de Dios y lo sometió al pecado. Perdió más bien su libertad. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es, hermanos, que aunque Adán, fíjese, Adán en el jardín del Edén buscó su autonomía, su independencia de Dios. Prácticamente Adán lo que estaba diciendo en el jardín del Edén era, no tu voluntad, oh Dios, sino la mía. ¿Y qué trajo? Muerte. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Cristo en el jardín de Getsemaní nunca quiso independizarse o ser autónomo de Dios, sino decir, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué trajo? Trajo vida. Por eso es que estamos viviendo en tiempos de buena noticia. Porque mientras que Adán, hermano, comenzó a buscar culpables, Adán dijo, Señor, no me eches la culpa a mí, échale la culpa a mi esposa. Cristo dijo, Señor, yo tomo la culpa de mi novia, la iglesia, ponla sobre mis hombros y yo voy a morir por ella para darle vida eterna. Entonces realmente las personas que con filosofías pretenden que no son esclavos ni de Dios ni del pecado, realmente lo que sacan a luz es que son esclavos del pecado, porque solamente hay dos familias, hay dos amos en este mundo.
Vamos a ver el verso 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Primero, ¿a quién le da gracias el apóstol Pablo? A Dios. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor, de principio a fin. Note que en ningún momento halaga o encomia a los hermanos, diciéndoles, hermanos, los felicito porque por su sabiduría, por su moralidad, por sus propios esfuerzos, ustedes dejaron de ser esclavos del pecado. En ningún momento le da la gloria al Señor, porque la salvación es del Señor. Gracias damos, dice, a Dios. Y note que dice, erais, tiempo pasado. Erais esclavos del pecado. Erais. Nosotros no somos más esclavos del pecado. El patrón de conducta de una persona revela eso. ¿Podrá el pastor Bernardo Ríos un día pecar? Sí. Usted también. Todos. ¿Ok? Pero ¿es ese nuestro amo? ¿Es ese nuestro Señor? No, porque eso éramos antes. Ahora dice que somos, ahí en el verso 17, los que obedecemos, escuche, de corazón. Los que obedecemos de corazón. Prácticamente, hermano, el cambio, la gracia, ¿dónde fue el impacto directo, hermano? La gracia, al corazón. ¿Sí? No comenzamos diciendo, yo voy a comenzar con cosas externas, a cambiar cosas externas. Y así voy a ir acercándome poco a poco a que un día Dios se apiade de mí y yo pase por la regeneración y nazca yo de nuevo. Voy a ir en un proceso de ir naciendo de nuevo. No, el impacto fue directo al corazón. Ahí fue donde llegó la gracia y quitó la venda y nos hizo ver a Cristo en la cruz del Calvario. Caímos de rodillas y reconocimos nuestro pecado. Erais esclavos del pecado. ¿Quiénes? Todos antes de venir a Cristo. Nadie puede decir, no, yo antes de venir a Cristo era menos esclavo del pecado que fulano. No, todos erais esclavos del pecado. Esto ya el apóstol Pablo lo ha dejado establecido en la epístola. Él dice, no importa si eres judío, no importa si eres gentil, no importa si eres moral, si eres inmoral, todos están bajo pecado. Vamos a ver Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, no hay ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no importa quién sea la persona. ¿Ok? No importa quién sea la persona. Antes era esclavo del pecado. Pero ahora habéis obedecido de corazón. Ahí fue el impacto en lo más interior de nuestro ser. Y el Señor sigue trabajando todavía en la santificación. De hecho, dice que para la santificación en la cual nosotros estamos en un proceso, el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Entonces es bien importante. La gracia, hermano, para nosotros como cristianos es fundamental porque nos hizo libres del pecado, comenzando desde dentro de nuestro corazón. Y ahora, ¿qué hay en nosotros? Obediencia de corazón a la doctrina, o sea, a la palabra. Hay una obediencia de corazón a las enseñanzas. Todo lo que tiene que ver con doctrina es muy importante para nosotros. Muchas personas le tienen miedo a esta palabra doctrina. La palabra realmente significa solamente enseñanza. Todos los verdaderos hijos de Dios nos enseña la palabra que aman la doctrina, que aman la enseñanza. De la misma forma, la metáfora que usa la Biblia es la forma en que el bebé recién nacido anhela la leche materna. De esa misma forma, un verdadero creyente anhela la palabra de Dios. Entonces, por eso los cristianos siempre estamos hablando de Dios. Leía yo un post hace unos días y me hacía meditar y tiene toda la razón. Y es como en una forma de pregunta y dice, ¿por qué tú pasas hablando tanto de Dios?
Y me parece que la respuesta decía, bueno, porque cuando tú estás enamorado de alguien, solamente quieres hablar de esa persona. Fíjese, detalles tan sencillos reflejan qué hay en nuestro corazón. Y cuando una persona pasa tiempo en oración, pasa tiempo en las escrituras, medita en la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a salir de su boca en sus conversaciones? Quizás no el 100% de tu conversación, porque también yo creo que eso es un extremo, pero la mayor parte de tus conversaciones van a estar citando la palabra, hablando de Dios, que Dios dice esto, que oremos, que confiemos en Dios, que esperemos en Dios, porque ese es tu gran amor y te sale por los poros a la hora de tú hablarlo. Entonces, hermanos, en este punto quiero detenerme un momento porque como ustedes saben, la iglesia en general, hablando en términos generales, la iglesia en todo el mundo tiene como una especie de aversión a la doctrina bíblica. De hecho, un famoso predicador dijo ya hace un tiempo atrás que a Dios no hay que estudiarlo, a Dios solamente hay que amarlo. Y suena muy bonito, ¿no? Pues sí, amarlo, qué bonito. Sí, pero contradice la Biblia, porque la Biblia nos manda a nosotros, dice Cristo, ¿quieren saber más de mí? Conocer lo que la Biblia dice de mí. ¿Y cómo la Biblia reveló sobre mí? Dice, escudriñad las escrituras, Juan 5:39. Ni siquiera usa la palabra leer, porque leer cualquiera puede. Leer uno puede agarrar la Biblia y leerla, sino escudriñad, es decir, profundizad. A lo largo de la historia, un cristiano verdadero, escuche, el cristiano verdadero siempre se ha caracterizado por deleitarse en la doctrina bíblica. Vamos a ver Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían una devoción especial, hermano, los primeros cristianos por la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles de Cristo. La doctrina de los apóstoles del primer siglo. La doctrina que es el cimiento de la iglesia. Porque como dijo una vez el pastor Sugel Michelén, dice, hermanos, la iglesia es apostólica, pero no en el sentido de que creemos en el último hombre que en tiempos modernos se proclamó apóstol. No, es apostólica en el sentido de que la doctrina de los apóstoles del Cordero y de los apóstoles de la Biblia del primer siglo es el cimiento de la iglesia. Esas son las doctrinas que nosotros creemos. No se le puede quitar el cimiento a un edificio por pura lógica, porque se cae. Entonces, estas mismas doctrinas hace 2000 años que ya nuestros hermanos las amaban y nosotros las tenemos que amar y enseñar y predicar. Utiliza la expresión forma de doctrina, dice que obedecemos de corazón la forma de doctrina. La palabra griega para forma quiere decir molde. Y este molde se usaba para poner a calentar un metal, se derretía el metal, después se vertía en este molde y una vez que se solidificaba, pues tenía la forma deseada, ¿no? De la persona que estaba haciendo todo este proceso en la metalurgia. Entonces, fíjese lo que habla aquí, habla prácticamente de que la doctrina bíblica, lo que la Biblia nos enseña, es como si fuera el molde en el cual Dios quiere que vertir nuestro corazón para que nosotros vayamos tomando la forma deseada. Dios tiene una forma deseada para nosotros. ¿Cuál es? Es Jesucristo, porque Él es el varón perfecto, Él es el modelo, tenemos que seguir sus huellas. ¿Y cómo nosotros vamos a lograr eso? Por medio de la palabra, hermanos, por medio de la escritura. Leía yo también hace poco un post también muy interesante, también me gustó mucho, dice, la Biblia no te llama a tener la mente del campeón, la mente del conquistador, la mente del guerrero, la mente de un millonario, algo así, más o menos, no sé si cambié las palabras, pero dice algo genial al final. La Biblia te manda a tener la mente de Cristo. Qué tremendo, hermano, eso es verdad. ¿Y cómo vamos a nosotros seguir creciendo en eso? Aquí tenemos el molde. Dejemos que el Señor, hermano, nos meta al fuego para que nos pueda derretir y luego nos vierta en este molde. Y entonces iremos tomando, hermanos, la forma que el Señor quiere que nosotros tomemos. Entonces la doctrina, fíjese, nos forma. La doctrina es formativa, no destructiva. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que a mí me ha dicho en el pasado, pastor, la única forma de lograr nuestra unidad pastoral es que dejemos la doctrina a un lado. O sea, que nos deformemos. Deformémonos y entonces todos deformes, sin doctrina, nosotros vamos a poder lograr la unidad. No. La verdadera doctrina no divide. La verdadera doctrina, hermanos, forma.
nos forma a nosotros como creyentes. Es una contradicción entonces muy ignorante decir que lo que hace daño a nuestra unidad es la doctrina. La doctrina jamás hará daño en ningún sentido porque la doctrina es formativa. Pero sabemos, hermano, que también no nos sorprende que desde el primer siglo ya personas estaban cansados de oír doctrina. Estaban cansados de oír doctrina. Cuando esta iglesia se comenzó a volver más doctrinal, más sana hace algunos años atrás, personas vinieron y me dijeron, nos vamos de la iglesia porque nosotros queremos algo como más experiencias. No tanta letra, sino experiencia. Digo, que Dios los bendiga, que les vaya bien. ¿Por qué? Porque hay gente que está tratando de buscar más una experiencia, más un consejito práctico, una revelación nueva, algo que me haga sentir bien mis sentidos. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ya desde el siglo I. Dice que iban a llegar tiempos ya en que gente no querría oír la sana doctrina, querrían oír. Cuando hicimos el estudio exegético verso a verso de Judas, aprendimos que lo que la gente quería eran visiones, revelaciones nuevas, consejitos prácticos. Pero realmente, hermano, un cristiano sano que se apega a las escrituras, que ama la doctrina, porque nació de nuevo, no se anda dejando mover, hermano, por cualquier revelación. Es un cristiano maduro, bien formado en las escrituras. Ahorita con esto del coronavirus, las revelaciones están de moda. Se me viene ahorita la famosa revelación del pelo, la revelación del humo. La revelación del pelo dice que buscaras un pelo en la Biblia y te lo tomaras en un té y te iba a curar del coronavirus. La otra, la del humo, que el martes me parece 23, alguien ayúdeme, 21, iba a haber un humo en la calle y que si salías ibas a morir. Hermano, si encuentras un pelo en tu Biblia, seguramente se te está cayendo el cabello. O se lo prestaste a tu esposa y las mujeres son más fáciles porque es más largo que se les caiga el cabello. A tu hija se le cayó un pelo. Es posible que si se pone usted a buscar página por página, es posible que encuentre un pelo. Pero eso no significa que eso es una revelación de Dios. Ahora es posible que si vas a la calle veas por ahí un humo. Quizás alguien está quemando la hoja o haciendo carne asada. No vas a salir corriendo, ay, el humo, me voy a encerrar en mi casa. No. Hermano, la falta de escritura, la falta de oración, la falta de pasar tiempo meditando en la palabra y tratando de entender lo que ésta dice, es lo que crea todo este tipo, hermano, de psicosis y de miedo, hermanos, en las personas. Entonces, dejemos todo eso. Eso es hechicería. Yo hace muchos años aprendí que cuando alguien dice, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me mostró, un ángel vino a mi casa, el Señor vino y se sentó en mi cama y la hundió, eso es, hermano, eso es de huir, de correr de ese tipo de personas, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué se lo digo con toda la autoridad? Porque precisamente así nació el mormonismo, así nació el adventismo, así nacieron los testigos de Jehová. De revelaciones nuevas que vinieron a decir algo que no se conformaba a las escrituras. Pero ¿qué dijo Pablo de alguien que venga con otro evangelio? Sea anatema, ni siquiera lo recibáis en casa, ni le digáis, dice, bienvenido. El creyente es entregado a la doctrina, es lo que estamos viendo en este verso 17 de Romanos 6. Es entregado a la doctrina. Y la imagen podría ser esta: una madre pasa dejando a su hijo con un babysitter y lo entrega y le dice, te lo entrego, cuídamelo. Y en ese sentido también es que nosotros hemos sido entregados por Dios a la doctrina para por la doctrina nosotros crecer, ser formados, alcanzar la estatura deseada. Verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado. O sea, aquí hay dos opciones. Inmediatamente cuando fuiste libertados del pecado, por Cristo, por su gracia, la persona viene a ser siervo de la justicia. Por eso yo sé que alguien puede tratar de automejorarse. Hay personas que pueden tratar de automejorarse. No, voy a dejar de fumar porque es malo. Voy a dejar de tomar porque es malo. Voy a leer más y a cambiar mi vocabulario porque decir tantas malas palabras no es bueno. Pero eso significa que están siendo libertados del pecado, ¿no?
porque la libertad del pecado solamente se logra por medio de la regeneración. Y en ese mismo momento te haces siervo de la justicia, es decir, obediente a Cristo, a la palabra de Dios. No se puede servir a dos señores. Mire lo que dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el verso obviamente está hablando, ¿verdad?, del dinero, el peligro de las riquezas, pero nosotros sabemos que sin abusar del contexto, la aplicación de que solamente hay dos señores, es lo que la Biblia nos enseña. Verso 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Este hablo como humano no quiere decir, hermanos, que lo que sigue no es inspirado. Porque hay otro pasaje también donde Pablo dice, esto lo digo yo, no el Señor. Entonces esto no es inspirado. No, lo que Pablo dice en ese otro pasaje es que esto que estoy diciendo ahorita, Cristo cuando estuvo en la tierra no lo mencionó, pero eso no significa que Él no me lo está revelando a mí. Entonces aquí dice, hablo como humano, lo que quiere decir es prácticamente que Él les va a poner unas analogías humanas, ¿ok? Que es permitido eso en la Biblia, las analogías humanas la Biblia está llena de analogías humanas para ilustrarles una verdad espiritual. Eso es lo que significa ahí. Hay verdades divinas y principios espirituales que la Biblia las representa por medio de analogías humanas. Cristo dice, el sembrador salió a sembrar, echen la red, y todas esas son analogías humanas de principios espirituales. ¿Y cuál es la analogía humana que está usando Pablo? La analogía humana que estamos viendo, que viene analizando, es la analogía de amos y esclavos, la relación entre amos y esclavos. Esa es la analogía que venimos analizando. Dice, les hablo como humano por vuestra humana debilidad. Es decir, les voy a poner en términos humanos cosas espirituales para que ustedes las puedan entender. Pero también esto por vuestra humana debilidad habla o hace alusión de cómo hay partes humanas en nosotros que están todavía influenciadas por el pecado. Por eso es que nosotros recibimos contaminación del pecado, aunque ya no somos sus esclavos. Hay miembros de nuestro cuerpo donde hay residuos del pecado. Uno de ellos, por ejemplo, es la mente, las ideas, los pensamientos. Por eso en el proceso de santificación es bien importante la oración, la meditación, la lectura de la Escritura, porque precisamente uno de los miembros, hermano, de nosotros como seres humanos, más todavía sujeto a la tentación es la mente. Más adelante Pablo le dice a los romanos, renueven el espíritu de su mente, no se conformen a este mundo. ¿Por qué? Porque es una parte de nuestro cuerpo, hermano, donde todavía hay cosas. Y el que diga yo nunca he tenido un mal pensamiento, pues está mintiendo. Yo no creo que alguien se atreva a decir eso, lo dudo, la verdad. El perfeccionismo enseña que una vez que el cristiano es lleno y saturado del Espíritu Santo, nunca vuelve a pecar ni de acción ni de pensamiento. ¿Usted se imagina? O sea, es risible esa declaración. Tendría prácticamente que el Señor quitar el cerebro a la persona y, no sé, poner un cerebro máquina, programado para nunca tener malos pensamientos. Pero de lo contrario, nosotros nos convertimos al Señor y seguimos teniendo memorias del pasado. Seguimos teniendo recuerdos todavía de pecados en los que nosotros practicamos o participamos. Ya vamos a llegar a un verso que habla de eso un poco. Entonces, los cristianos no solamente somos un grupo de personas que dejamos un set de malos hábitos y nos pusimos pasivos. No, somos un grupo de cristianos que dejamos un set de malos hábitos y nos pusimos activos en un set de buenos hábitos. Se lo ilustro. No es suficiente solamente alguien dejar el mal hábito de ver mucha televisión. ¿Verdad que eso es un mal hábito? Ver mucha televisión es un mal hábito. Alguien dice, no, voy a dejar ese mal hábito, pero ¿de qué sirve si ahora el tiempo que usaba para ver televisión lo usa para dormir? No sirve de nada. No, los cristianos dejamos un mal hábito e incorporamos un buen hábito. Dejamos el mal hábito de ver mucha televisión y en lugar de eso leemos la Escritura y oramos. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de crecimiento espiritual. No podemos estar en un estado de pasividad.
Es bien importante eso. Y vamos a ir no, pero me falta una frase por analizar todavía en este verso, que es la frase para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Y quiero explicar un poco acerca de qué habla esto. Habla de cómo un pecado te lleva a otro pecado. Eso es lo que esa parte quiere decir. Este verso quiere decir prácticamente que el pecado es como un apetito insaciable que entre más se alimente, más se aumenta. Los mexicanos tenemos un dicho que cuando estamos comiendo y comemos algo picante, decimos, a ver, no tengo mucha hambre, dame algo picante para que me abra el apetito, porque tenemos ese mito, no sé si será científico, de que comer picante te abre más el apetito. Bueno, la ilustración es más o menos parecida. El apetito por el pecado, cuando se sacia ese apetito, aumenta el apetito por el pecado. Por eso es que hay muchas tendencias que acaban siendo adicciones terribles. Hay personas que empiezan con un mini tatuaje en un lado y acaban llenos de tatuajes. O hay personas que empiezan con una alteración en el cuerpo, haciéndose un aumento de algo en el cuerpo, y después acaban transformados en monstruos prácticamente de tanta alteración que se hicieron en el cuerpo. Y todo, aún el ejercicio se puede volver una adicción, la televisión, la comida. Y esto habla de cómo nosotros tengamos cuidado con este tipo de apetitos. Dice, porque servíamos a la inmundicia, a la iniquidad, y la iniquidad traía más inmundicia. Y hay un verso que traje aquí, no sé si el contexto es completo, pero da la idea, la ilustra. Isaías 31 dice, hay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Y esta es la frase, añadiendo pecado a pecado. Es decir, una cosa va llevando a otra. Y el verso acaba diciendo, no, dice el verso, ahora presenten vuestros miembros para servir a la justicia. Para servir a la justicia. ¿Significa esto que nunca vamos a volver a pecar? Lo hemos dicho hasta la saciedad. No significa eso. ¿Qué significa entonces esto? Voy a leerles algo que tengo acá escrito. Y es una idea que agarramos en el curso de Berea. Dice, cuando peque no justifique el pecado, exponga su pecado. Si lo justifica, Cristo se lo expone. Si lo expone, Cristo se lo justifica. O sea, prácticamente lo que esto quiere decir es que la negligencia espiritual hace que una persona peque más y le duela menos. Pero la santificación surte el efecto contrario, hace que la persona peque menos y le duela más. ¿Por qué? Porque no queremos poner los miembros de Cristo que están en nosotros a la servidumbre del pecado. Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y este verso es difícil. Este verso tú dices, ok, porque cuando erais esclavos al pecado, erais libres acerca de la justicia. Lo que quiere decir es que antes no podíamos servir a la justicia. Eso es lo que significa. Éramos esclavos del pecado, libres en la justicia. ¿En qué sentido? En el sentido de que no teníamos la capacidad de obedecer a Dios. Muchos objetarán, no, pero yo conozco gente buena que aparentemente está haciendo la obra de Dios. Aparentemente, porque como dijimos en un tema pasado, un no regenerado, cuando hace cosas buenas en el nombre de Dios, muchas veces lo único que está haciéndolo es en el nombre de un Dios fabricado en su mente. Pero realmente no es el Dios de las Escrituras. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que sus obras del pasado en ningún sentido le habían dado gloria a Dios, antes de que fuera allá en el camino a Damasco regenerado por el Espíritu Santo. Mire lo que dice Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto es lo que confirma lo que estábamos diciendo, que mucha gente antes de ser regenerado trata de hacer buenas obras y de acercarse a Dios, pero muchas veces pues es un Dios con D minúscula, es un ídolo, no es el Dios de las Escrituras. Pero este verso en pocas palabras entonces significa que el que es esclavo del pecado es libre de la justicia, porque al no estar en Cristo no puede obedecer de la forma que Dios demanda obediencia. La obediencia que Dios demanda solamente la podemos lograr en Cristo, que fue el que nos hizo siervos de la justicia, no libres de la justicia. No sé si entiende la imagen.
No somos, antes éramos libres de la justicia, antes de nacer de nuevo. No teníamos la capacidad para obedecerla. Ahora no somos libres de la justicia. ¿Ahora qué somos de la justicia? Siervos de la justicia, libres del pecado. Verso 21, hermanos. No se vayan a dormir, ¿ok? Porque les recuerdo que no hay nadie a su lado para recargarse, ¿ok? Así que aguanten, ya. Sean valientes. Ya vamos avanzando. Verso 21. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pregunta, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las que ahora os avergonzáis? Es decir, las cosas que hacías antes siendo esclavo del pecado. ¿Qué fruto te daban? ¿Qué fruto te daban? Quizás tú pensabas que sí estabas dando un fruto. Quizás alguien fue a un servicio religioso para acallar la conciencia, pero sin ser regenerado. Yo me acuerdo que hace muchos años, aproximadamente en el, ¿qué será? 1999, pues estaba yo en esa edad, ¿no? De la juventud y que todavía está uno en ese proceso dejando la adolescencia. Y una vez me sentía muy solo, muy depresivo, pensativo, y me fui caminando y me fui a meter a una iglesia. Y yo no era nacido de nuevo, ¿ok? Pero quizás, no me recuerdo bien cómo salí de ahí, pero quizás salí diciendo, ay, qué paz siento. Me siento re bien. Porque llorar es terapéutico. No salva, pero es terapéutico. Como la risa también es terapéutica. Por eso mucha gente dice, va a un culto, pasa risa y risa. Ay, salí bendecido del culto. No, tal vez saliste animado. Pero la bendición es algo espiritual que solamente se obtiene por medio de la Escritura. Entonces, la pregunta aquí en este pasaje es, ¿qué fruto obteníamos de las cosas que hacíamos antes de ser regenerados? Más bien dice, ahora nos da vergüenza. ¿Cuánta gente no hizo un show tal vez, ya tomado, alcoholizado antes de ser cristiano y ahora que ya no practica ese tipo de cosas porque no le dan gloria a Dios, dice, me da hasta pena recordarme de esas cosas? Pensábamos que tal vez llevaban fruto, no llevaban ningún fruto. Mire el fruto, porque el fin de ellas es, al final del verso, muerte. Muerte. ¿Ok? El mismo apóstol Pablo, de alguna forma, no sé si abusaré de la ilustración, pero no sé si se acuerda. Imagínese esta escena, el apóstol Pablo predicando, ya cuando él comenzó a predicar, y comienza a ubicar entre la audiencia a una hermana, a un hermano, que él arrastró del cabello para llevarlos a la cárcel. Porque eso era lo que él hacía antes, pensando que llevaba fruto para Dios. No, quizás después dijo, ay, qué pena, ahí está la hermana que arrastré. No dice eso la Biblia, pero yo solamente estoy pensándolo. Entonces, eso es lo que este pasaje quiere decir. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora sí tenemos fruto. Ahora sí estamos dando fruto para Dios. No sé a usted, pero a mí esto me anima a seguir adelante. A mí esto me anima a orar más y a leer más las Escrituras y a servir a Dios. Porque dice que como fruto tenemos la santificación. ¿Y qué es la santificación? Parecerse más a Cristo Jesús. Y eso le da gloria a Dios. Eso es para la gloria del Señor, hermanos. Yo sé que no todos tenemos el mismo nivel de santificación, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. No todos los cristianos tenemos el mismo nivel de santificación, no todos los cristianos tenemos los mismos dones, hay gente que tiene más dones porque Dios así lo quiso. No todos tenemos el mismo nivel de madurez, ni siquiera espiritual o psicológico, pero una cosa sí podemos hacer todos, aunque en esos niveles seamos diferentes, es avanzar hacia la meta. Avanzar, no estar estancados, no estar pasivos, sino avanzar. Tienes que orar, tienes que leer la Escritura más de lo que usualmente lo haces. Pregunta, ¿Dios sabe que el que nosotros alcancemos la perfecta santificación en esta tierra, Dios lo sabe que eso no se puede? Claro que sí, Dios lo sabe. Dice un salmo que Dios mira desde el cielo, se acuerda de nuestra condición, ve que somos polvo. Ok, pero Dios nos manda no a tomar eso como un pretexto para no avanzar hacia la meta. Dios sabe que no vamos a llegar a la meta en esta vida, pero no está diciendo, relájate, hijo, porque de todos modos tú no vas a llegar. No, Él nos dice, avanza, camina hacia la meta de la santificación, que es el fruto del que estamos hablando ahora. Y mire cuál es el fin.
vida eterna, porque eso es lo que Cristo Jesús vino a dar. ¿Ok? Aquellos que digan, no, la salvación es por gracia, pero se retiene por obras, prácticamente están diciendo que la salvación no es solo por gracia. Y eso contradice todo el libro de Romanos. ¿Por qué los protestantes nos aferramos todo a esta doctrina? Porque hay un libro en la Biblia que se llama Romanos. ¿Usted quiere creer que la salvación es por gracia más obras? Quite Romanos de la Biblia. Quite Romanos, porque no hay otra forma de entenderlo cuando nosotros analizamos el libro de Romanos, hermano. Y estamos caminando, hermanos, hacia la meta. Verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos verdades expresa este último verso, hermano. La primera es que la paga del pecado es la muerte. O sea, lo que se gana con el pecado es la muerte. Es la compensación justa y debida a todo aquel que su vida está caracterizada por el pecado. Es una compensación necesaria y justa. La segunda verdad dice que la otra verdad aquí es, hermano, que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué es una dádiva? Bueno, la definición de dádiva es un regalo gratuito. Y aquí es donde debemos de tener cuidado, porque gratuito no es lo mismo que barato. No. ¿Alguien te puede dar un regalo barato un día? Sí. Alguien es tu cumpleaños y quizás no es muy generoso, me toco el codo, y te regala algo muy, muy barato. Quizás dice, por ahí busquen algo que me compré a mí y no me quedó, y te lo regala, ¿no? Aunque a ti no te quede. Pero ¿alguien te puede también dar un regalo muy caro? Claro que sí. Entonces, escuche, dádiva no significa barato, significa gratuito. ¿Por qué? ¿Por qué gratuito? Gratuito porque en lugar de ser barato, es tan caro que el único que tiene para pagar por eso es Dios. Y pagó por medio de su Hijo. Por eso dice Romanos 8:32 que no escatimó a su Hijo, sino que lo dio y pagó. Entonces no es gratis, hermano, porque sea barata la gracia. De hecho, aquí quiero darle un pensamiento que leí que me gustó mucho. Y dice así, dice, únicamente el Hijo de Dios pudo haber pagado el costo de la salvación. Pero lo que resume es genial, dice, pero Él llama a sus seguidores a pagar el precio del discipulado. No es barato, hermano. Sí, el regalo es gratuito, el regalo de la salvación. Ningún hombre lo puede obtener por sus obras, pero el precio del discipulado es caro. ¿Y cuál es ese? Ese es el que tú estás caminando hacia la meta de la santificación. ¿Qué le dijo Jesús a los que lo querían seguir? Niéguense a sí mismo, tomen su cruz y síganme. El cristianismo, hermano, no es que porque es dádiva, es barato y por lo tanto relajado, no tengo que hacer nada. No. Las obras juegan un papel en nuestra vida, no para salvación, pero sí para santificación. ¿Cómo les puedo demostrar esto con la Biblia? Bueno, la Biblia nos enseña la parábola del tesoro escondido. El hombre encuentra un tesoro en un terreno y ¿qué hace cuando encuentra ese tesoro? Va y vende todo lo que tiene. Va y compra ese terreno y se deleita en ese tesoro. Eso es lo mismo que niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es decir, naces de nuevo, el evangelio, Cristo, la gracia de Dios es un tesoro tan grande por el cual vale la pena darle la espalda a todo el resto del mundo. Por eso hay pasajes tan extremos como, por ejemplo, el que ame a padre, a madre, a hermanos, a familia más que a mí no es digno de mí. Ya hemos explicado que no significa ódialos, pero sí ámalos menos. ¿Cuál debe de ser nuestra prioridad? Dios. Dios. Es que un cristiano cuya prioridad no es Cristo, podríamos observar que su patrón de vida, como dice Matthew Henry, nos arroja que realmente no pertenece a la familia de Dios, porque al amo que más le rinde cuentas no es ¿quién? Cristo. Y vamos a ver aquí unos contrastes. Voy a leer unos contrastes entonces entre los dos amos, ya para ir terminando, últimos comentarios, porque hemos venido viendo la analogía de la esclavitud y vamos a ver los contrastes entre estos dos amos. El pecado
es muerte. Dios es vida eterna. El pecado da la muerte como salario, es decir, bien merecido. Dios da vida eterna como regalo, es decir, no te lo mereces. Para recibir el salario del pecado, el hombre no tiene que creer, sino obrar. ¿Sí ve? El que va al infierno va obrando para poder llegar allá. No tiene que creer, porque más bien si cree es salvo. Retomo este punto. Para recibir el salario del pecado, el hombre no tiene que creer, sino obrar. Para recibir el regalo de Dios, el hombre no tiene que obrar, sino creer. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es sola y únicamente por gracia. Actualmente hay mucha gente que distorsiona esta doctrina y tratan de reinterpretar Romanos. Reinterpretemos Romanos. Se me viene a la mente, por ejemplo, el catolicismo romano, los judaizantes y muchas otras sectas que creen que la salvación es por gracia más obras. Tenga cuidado. Siempre van a torcer la escritura. Acuérdese que esto no es nuevo. A Pablo tenía adversarios que cuando él decía esta declaración, la salvación es por gracia y no estamos bajo la ley, siempre había un grupo de gente que lo malinterpretaba. Que por lo general son gente hipócrita y falsa, que creen que están guardando la ley, pero es falso. Con este comentario de Matthew Henry voy cerrando. Dice, y lo voy a leer, porque Matthew Henry en su comentario, lo leí para preparar este sermón, hizo un resumen del pasaje que me gustó y es breve, y dice, al cielo se va sin merecerlo, pero al infierno se va por méritos. Me gustó. Porque, en otras palabras, todo el que está en el infierno está justamente en el cielo, recibiendo su merecido. Pero el que está en el cielo no merece estar ahí, sino que está ahí por la gracia de Dios. Para terminar este capítulo de Romanos, este capítulo 6, quiero decirles, hermanos, que predicar estos temas son una gran responsabilidad. Porque necesitas vivirlos. Necesitas vivirlos. ¿Sabe por qué mucha gente le huye a estas doctrinas? La doctrina del pecado, la doctrina de la salvación. Dice, no, ¿para qué me meto ahí? En primer lugar, es bien difícil de explicar estos pasajes. Y en segundo lugar, ahora la gente me va a estar observando. A ver yo de quién soy esclavo. Me van a estar mirando. Cualquiera lo puede predicar del diente al labio, pero encarnar estos temas del pecado es una gran responsabilidad. Los pastores, los predicadores, no solamente hemos sido llamados a preparar un sermón. Eso cualquiera lo puede hacer. Hay dos cosas bien importantes después de preparar ese sermón. Filtrarlo por oración. Filtrarlo en oración, Señor. Esta es tu palabra, la quiero enseñar, ayúdame. Pero una cosa bien importante, la segunda, encarnar el sermón. Y que los demás puedan decir, wow, se puede ver en el predicador que vive lo que predica. Vamos a orar.